qué nos basamos para confiar en la exactitud de los evangelios, ¿no?, del Nuevo Testamento, yo le hice una pregunta a ChatGPT. La copia manuscrita más antigua que se conserva es de más de 1200 años. De diferencia de cuando lo escribió Platón. Claro, o sea, la diferencia de tiempo entre los hechos y la copia más antigua que tenemos es de 1200 años. A nadie se le ocurre poner en tela de juicio la existencia de un Alejandro Magno, o en este caso de un Platón. O sea, cuando leemos todos sus diálogos, ¿no? Que gracias a eso es que también conocemos a Sócrates. Cuando la gente dice, pero Jesús nunca dijo que era Dios. Los cristianos han reflexionado muchos siglos después acerca de eso. Claro. No puede ser, porque esto que recibió Pablo, lo recibió 15 años de haber escrito Primera de Corintios posiblemente, y eso está a 7, o sea, está demasiado cerca de la resurrección de Jesús, y ya era un credo bien establecido con el fundamento de lo que los cristianos creían acerca de la persona de Jesucristo, y realmente ellos creían que era Dios. Claro, no, eso es innegable, ¿no? Y mira, en el segundo punto que estábamos hablando, que tú adelantaste un poquito en cuanto a la confiabilidad del texto, y ese es un dato no menor que lo leí en un libro de Jack Hayford, o Hayford, no sé cómo se pronuncia, y que me llamó mucho la atención, porque apenas empecé a hablar, dije, ya sabía que el libro tenía que chequear, y una vez más, lo volví a corroborar de la tecnología ChatGPT. A ver, confírmame esto, lo estoy leyendo, pero no soy un académico, quiero confirmarlo. Y mírate este dato, ¿ah? Sí, aunque los manuscritos del Nuevo Testamento se copiaron a mano, todos, obviamente, los errores son notablemente bajos, pero notablemente bajos, y es un dato que me gustaría señalar. La Ilíada de Homero tiene 15.600 líneas, de las cuales los académicos dudan de la exactitud de aproximadamente, de la exactitud de 746. O sea, estamos hablando de que tiene 15.600 líneas, y el crítico más duro dice, oye, yo dudo de 746. Del Nuevo Testamento tenemos 20.000 líneas, de las cuales los críticos más duros dudan de 40 líneas. O sea, estamos hablando, una vez más, de una diferencia mínima, y obviamente ninguna de estas líneas cuestionadas ponen en duda o van en contra de doctrinas, o sea, no hay doctrinas más importantes que otras, pero de fundamentales es la palabra que estaba buscando. Ninguna de esas líneas cuestionadas tiene, pues, una doctrina vinculante a salvación, una doctrina que golpee verdaderamente la fe, ¿no? Pero sí es cierto que habían muchas copias, ¿no? Y este es un ejemplo que comenta el doctor Turek, o Turek, no sé cómo se pronuncia, Turek. Sí. Frank Turek. Frank Turek, de cómo podemos saber cuál es la versión original. Y lo cierto es que sí hay muchas versiones, pero los errores que existen, porque ha sido manual y somos humanos, cometemos errores, nosotros sabemos dónde están. O sea, no es que, ¿dónde estará el error? No, sabemos cuál. ¿Por qué? Porque las diferencias son mínimas, y con la cantidad de copias que tenemos podemos hacer esa comparación y decir, oye, acá es como cuando comparas un contrato, ¿no? Oye, ¿dónde estás cambiando? ¿Dónde? Lo podemos ver. Entonces, si nosotros tenemos 4 o 5 copias, digamos, y sabemos que una palabra está mal escrita o una referencia está mal hecha, revisamos las otras copias y podemos llegar, ok, acá está el error, y podemos identificarlo. Entonces, sí, los escribas cometieron errores, sí, normal, pero se pueden advertir, y eso es lo importante. No son errores que desconocemos, no es que, ¿cómo sé? No. Lo cual crea incertidumbre de la veracidad del texto o de que podemos confiar en el texto, ¿no? Exacto, ¿no? Y aquí viene una pregunta ya un poquito más filosófica que plantea que la plantearon en una de sus conferencias, es ¿por qué Dios no preservó el original? ¿No? Si es tan poderoso, ¿por qué no preservó? ¿Sabes qué? Escuché a... ¿Cómo se llama el actor que hace de Thanos? No sé eso, no. Pero lo ubica. Está en una conferencia y está con el actor que hace de ex Javier, no sé cómo se llama ese actor tampoco, Xavier en X-Men, ¿no? Lo ubicas, el pata. Sí, pero ¿cuál? ¿El viaje? No, el joven, cuando Xavier es, no chivolo, pero tiene... El de Fragmentados, el pata de Fragmentados. Claro, pero no, el actor que hacía de Magneto, perdón, en esa de Fragmentados, en esa película, ese actor, cuando actúa en X-Men, y Magneto son amigos todavía. Ok. Ese actor está en una conferencia y el libro le dice, no, en verdad sí iba una
a una, ¿cómo se llama? Sitcom, una conferencia de estos, mundiales, pues, de cómics. Sí, sí, y la disfrutaste. Yo no, le dice, pero ¿qué pasó? Le dice, ¿no? Bueno, yo estaba ahí, estaba y venían, pero son fans, dice, ¿no? O sea, gente muy fanática, ¿no? Y se acerca un chico, pero serio. Y me dice, oye, no sé si te has dado cuenta, le dice que teniendo el guantelete, si tú podías matar a la mitad del universo, también podías crear suficientes recursos para que sobre. Y el pata dice, sí, sí, serio, el pata, recontra, o sea, es una pregunta válida, le dice, ¿no? Y sí, por eso no, yo me fui corriendo porque tenía huecos de guión por todos lados, pues, ¿no? Ja, ja, se matan de risa, ¿no? Y contaba eso porque esta pregunta me hizo recordar eso, ¿no? ¿Por qué Dios es tan poderoso no preservó el original? Y me encanta lo que explica Fran Turek, me parecía dos razones muy buenas. La primera, y aquí estamos entrando en el terreno de la especulación, no sabemos por qué Dios, no sé, decidió venir en esta fecha precisa del tiempo. Un chico de la universidad me preguntó eso, ¿por qué Jesús vino en ese año? Le digo, uy, hermano, me Bueno, agarraste. hay algunas ideas, ¿no? Leo, no estoy seguro, Leo, tengo algunas, pero estamos entrando en un terreno de la especulación. Porque hasta que yo no lo leo en la Biblia, ¿por qué decidió ese año, no? No, De, claro, de claro. Tiberio, no sé exactamente, ¿no? Pero, vamos, ¿qué dice Frank Turek respecto a esa pregunta? La primera, que me parece acertada, es que si nosotros hoy, el hombre acostumbra a adorar, ¿tú te imaginas, dice Turek, qué pasaría si hoy existiera un original del Nuevo Testamento? Mm. Olvídate, pues. Sería un ídolo. Estaba hablando con el flaco ahora temprano. Hay toda una corriente del cristianismo que ha hecho un ídolo del día sábado. Mm. Que lo ponen como. Es más importante que todo, ¿no? Mm. Y te ven así por sobre el hombro, ¿no? Nosotros tenemos la sana doctrina porque respeto el sábado, tú no, ¿no? Ya, imagínate si tuviéramos el original del Nuevo Testamento. Olvídate, pues. Una idolatría terrible, ¿no? Y la segunda razón que él dice es que es más fácil preservar el original cuando no está, cuando tienes copias. Cuando tienes muchas copias, tú puedes darte cuenta si alguien lo cambia, si alguien hace una modificación, tú te vas a dar cuenta. Porque tú tienes una copia, yo tengo una copia, el flaco tiene una copia, mi hermano tiene una copia, todos tenemos copias. Entonces, si alguien va a hacer un cambio a propósito, tendencioso, nos vamos a dar cuenta. Ujú. Entonces, esas son las dos razones que él coloca para responder a esa pregunta. Pero lo importante de este punto, haciendo una remembranza, el primero es la cantidad de manuscritos existentes son abrumadores la diferencia que tenemos. Y el punto número dos de por qué podemos confiar en la actitud del Nuevo Testamento, de la Biblia en general, es que la confiabilidad del texto, ¿no? Ujú. Sí, hay errores que son mínimos, sí, los conocemos, y aun cuando existen, no contravienen, no atacan, no derrumban cualquier doctrina fundamental. Dijimos, ¿no? Fundamental, lo principal. No, principal no, fundamental. Fundamental. Ujú. Um, Ahora, ese tercer punto sí me vaciló, y es que los rollos del Mar Muerto. Mm. Los rollos del Mar Muerto se descubrieron en 1948, ¿no? Y claro, para toda la comunidad científica, la comunidad atea, se empezaron a sobar las manos, pues, ¿no? Uy, aquí sí se fregó el cristianismo, ¿no? Se fregaron todos, porque ahora sí vamos a comprobar que todos esos textos, todas esas copias son una basura, que todo se... Mira, el manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento era del siglo X, ¿no? Que era el texto masotérico, ¿no? Masorético. Masorético, perdón. Los otros es del tarot. Los rollos incluyen textos como un manuscrito del libro de Isaías, por ejemplo, fechado a 125 a.C., ¿no? Y, o sea, lo importante de este descubrimiento es que cuando ellos excavan y sacan estos rollos, la similitud, o sea, la increíble consistencia Mm. hizo que la crítica textual tenga que simplemente callar y decir, sí, efectivamente, ¿no? Lo que tenemos hoy día como Biblia Corresponde. corresponde a lo que se escribió, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, um, ¿tú qué has leído, qué sabes, qué has alguna vez visto acerca de estos rollos de Mar Muerto? ¿Has tenido algún acercamiento? Sí, pero
Es sencillo, ¿no? Básicamente, como al final lo que ha hecho es ratificar lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, ¿no? Porque se encontraron varios rollos que corresponden a los rollos del Antiguo Testamento. La fecha de datación es más cercana a cuando estos documentos se escribieron y demuestran que precisamente sí, pues, estaban bien preservados, ¿no? Lo cual habla a favor de este método de preservación oral que tuvieron Mm. los hebreos, ¿no? Los hebreos preservaron mucho Era parte de material su original, cultura, pues, pero ¿no? era parte de su cultura, ¿no? Entonces, cuando uno escucha recitar la Torá, ellos la recitan de una manera media cantada, porque precisamente eso les permite, es una Técnica, técnica, es mnemotecnia, ¿no? Es una manera de bla, 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 ta, 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 ta. Entonces, así recitándolo de esa manera, preservan, ¿no? Y eso es algo que ellos han sido entrenados desde pequeños, ¿no? Entonces, estos rollos simplemente han demostrado que efectivamente ese método ha sido correcto, ¿no? Ha sido bueno para preservar, ha servido, ¿no? Y un poquito solo para aclarar en cuanto a el tipo de errores que se encontraron, estos errores, estas 40 líneas que se se describen, discute. que se discuten, eh, ok, la gente ahora ya sabe que no tiene nada que ver con una doctrina fundamental, pero tal vez se pregunten también, pero ¿y por qué están ahí, no? Y hay que comprender que no ha sido en muchos casos, lo más probable es que no han sido una mala fe de parte del copista, porque yo empecé hablando acerca de este asunto de cómo han guardado esta tradición oral y han sido precisos, ¿no? Han buscado no alterar nada. Los copistas son herederos de Tradición. esa tradición. Es decir, un copista, su trabajo es copiar y tiene que copiar tal y cual lo entiende, ¿no? Fiel, pues, fiel. Fiel, fiel. Ok, entonces, ¿por qué tenemos estas divergencias? ¿Por qué hay estas partes en las que no coinciden? Porque necesitamos remontarnos a cómo es que se preservaban en los documentos o Claro, qué era lo no tenía un drive, pues, no tenía un USB, pues, ¿no? para empezar, ¿no? O sea, no tenían estos métodos de mecanografía que tenemos hoy en día que hacen que sea mucho más sencillo, ¿no? En mi época se tildaba la O cuando se ponía entre dos números. ¿Por qué? Porque la O Claro, tenía el mismo el tamaño cero se de confundía. claro, se confundía. Hoy en día ya no ocurre eso, ya no es necesario tildar la O. Esa es la razón por la que ya no se necesita tildar la O entre dos números. Ok, en esa época, mucho de lo que se mantenía en rollos de cuero, ¿no? En pedazos de cuero. Se escribía sobre esos pedazos de cuero que tenían que pasar por un proceso para borrar lo que se había Claro, tenían que escrito. curar, Tenías que tenían... curar. En este proceso de curado, Mimi, a veces se preservaba, se te escapaba la famosa iota, ¿no? Es decir, esta I, ¿no? Que podía parecer simplemente como un apóstrofe, como una tilde. Entonces, habían palabras que al añadirle esa tilde podían significar algo diferente o parecido. Mm. Y ahí es cuando el copista, que tenía eso y decía, espérate, esto parece, pero bueno, y tomaba una decisión. Y su decisión era, digamos, obviarla esa iota Claro. o O de mantenerla. repente simplemente no lo advertía O no la advertía y ya está. o Porque sea, no estaba fiel, era sincero, un error sincero. era sincero, ¿no? Él, o sea, es un error que se escapa a él. No, está más allá de su capacidad, porque simplemente no puede adivinar, ¿no? Porque no es que le dan una hoja blanca impresa con letra en tamaño número 20 para que él pueda leer y hacer la copia, ¿no? Tenía que estar a partir de un manuscrito que ya había sido tratado posiblemente, que podía haberse corrido la propia tinta. Y ese tipo de cosas son los errores que finalmente se dan en 40 líneas en un número superior, ¿no? Claro, claro, como decíamos, son errores o discusiones muy particulares que se pueden explicar, que saben que se sabe dónde están, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos tirando tres De los
tres de los cuatro que habíamos dicho, ¿no? El primero, una vez más, es la cantidad de copias. El segundo, pues, es la confiabilidad del texto, ¿no? El tema de los errores. El tercero es el tema de los rollos del mar muerto, que en lugar de ser una puerta abierta para que la crítica textual más dura arrase, ¿no? Con los escritos del Antiguo, el Nuevo Testamento, más bien hizo que los cayó. Y finalmente, y aquí esto les va a doler al ateo de TikTok, ¿no? Que es el testimonio de los académicos, ¿no? O sea, no estamos hablando de patas que han visto, no sé, el Código Da Vinci, y que ni siquiera han leído el libro, sino que han visto solamente la película, ¿no? Estamos hablando de especialistas, estamos hablando de gente que son eruditos, son estudiosos, Han dedicado su vida a esto, ¿no? que han dedicado, ¿no? Y claro, ¿no? Frederick Kenyon, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, él dice, ¿no? Ninguna doctrina fundamental de la fe cristiana descansa en una lectura disputada de sus manuscritos, o de los manuscritos. Eso fue una cita que me encantó y este pata es un crack, ¿no? Entonces, estamos hablando una vez más que los críticos más duros, o sea, hay una parte de la ciencia académica que es la crítica textual. La gente de repente no conoce, pero hay gente que se dedica a revisar eso, ¿no? Claro, usted. Y hubo un libro muy célebre, digamos, no es un libro académico, pero es un libro súper vendido. New York Times, es un bestseller del New York Times, que se llama Misquoting Jesus, ¿no? Que es como... Quoting es citar, misquoting es como citando mal o, ¿no? Creo que se tradujo como malinterpretando, pero el texto original es Misquoting Jesus. Y este autor, que se llama Bart Ehrman, es uno de los más grandes críticos textuales del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué pasó con este man? Yo no me sabía esta historia, sabía del libro, pero no sabía esta historia. Él dice, ¿no? Que cuando, mejor dicho, en la edición de bolsillo de Misquoting Jesus, en el prólogo, él dice que efectivamente, y lo tengo acá, ¿no? Él reconoce en escritos académicos que los documentos del Nuevo Testamento son históricamente fiables en cuanto a su transmisión textual. Él lo reconoce. Entonces, ¿por qué por qué él puede cambiar de opinión? ¿Y a qué me refiero con cambio de opinión? Porque este libro es del 2005. Misquoting Jesus. Sin embargo, el mismo año 2005, él, en un trabajo conjunto con su mentor, que este pata así, si la memoria no falla, Bruce Metzeger. Bruce Metzeger es, para muchos, en el campo de la crítica textual, el más grande del siglo pasado. Pero así, enorme, ¿no? Y él había escrito un libro que constantemente o de tiempo en tiempo lo actualizaba, tenía otra edición. En la última edición de 2005, porque este Bruce Messer ya falleció, me parece 2007, 2010, creo, no recuerdo. ¿Con quién hace su trabajo de actualización? Con su pupilo, con su alumno. Con Bart Simpson. Con Bart Ehrman, ¿no? Y en ese trabajo, él ya no aparece ya como colaborador, sino como coautor. O sea, él se mete tanto en el trabajo con su mentor que sale como coautor del libro. Entonces la pregunta válida es, oye, ¿pero por qué Bart Ehrman, pues, Misquoting Jesus, el 2005, y él mismo hace un trabajo académico fenomenal? Entonces, ¿qué libro escribió en conjunto con su mentor? Ese libro se llama The Text of the New Testament, Its Transmissions, Corruptions and Restoration. Es una obra de Bruce Metzeger, como te digo, el más grande académico de crítica textual del siglo pasado. Y Bart Ehrman ayudó a actualizar ese trabajo como editor en muchas ediciones anteriores, pero ahora es el coautor. Claro, ya está súper involucrado. Súper involucrado en el tema. Ahora, efectivamente, ¿no? La pregunta sería, oye, ¿por qué estos dos trabajos, no? Y claro, está usando la misma técnica que usa cualquier youtuber o creador de contenido. Poner un título que cree intriga, un título que sea
¿cómo se dice? Atractivo, ¿no? Atractivo, no, pero más atractivo cuando creas polémica, la gente, claro, ¿tú crees que su libro académico ha sido un bestseller en el New York Times? No, pues, eso lo han leído pues, 50, 100, ya, 200 personas lo habrán leído ese libro. Pero cuando pones Misquoting Jesus, claro, ¿no? Entonces, mira lo que dice Bart Ehrman, que tú decías, es abiertamente ateo, ¿cómo? Sí, o sea, él mismo se autopercibe como una persona agnóstica con tendencias ateas, ¿no? Y que no está dispuesto, aunque conoce y entiende todo eso, a confiar en Jesús o a creer en Dios, ¿no? Mira, en el apéndice de Misquoting Jesus, Ehrman menciona esto, ¿no? Que él y su mentor, ¿no? Bruce Metzer, estaban prácticamente de acuerdo sobre la reconstrucción del texto original del Nuevo Testamento. Tan es así que Ehrman afirma esto, ¿no? Te estoy hablando del apéndice de Misquoting Jesus, el libro polémico, el libro más vendido, ¿no? Él dice, si él, refiriéndose a su mentor, Bruce Metzer, si él y yo fuéramos puestos en una habitación y se nos pidiera elaborar una declaración de consenso sobre cómo creemos que probablemente era el texto original del Nuevo Testamento, habría muy pocos puntos en desacuerdo, dice, ¿no? Las creencias cristianas esenciales no se ven afectadas por la variación textual en la tradición manuscrita del Nuevo Testamento. Su mentor era un cristiano fiel, y eso no era óbice, no era un impedimento, no era un obstáculo para que académicamente puedan trabajar juntos y colaborar. Entonces, yo creo que en este punto de la crítica textual, el testimonio de los académicos es avasallador, pues, ¿no? Por eso digo, ¿no? Hay mucho crítico textual del cristianismo bíblico de TikTok, ¿no? Que se ve bonito y ya, pero los académicos, la gente que ha estudiado, que se ha pasado su vida estudiando, puede decir que los textos que tenemos, como el Nuevo Testamento en la Biblia, ah, son fieles, o sea, no han sido corrompidos. No es que la iglesia como institución, la iglesia romana, ¿no? Católica, apostólica, ha hecho un cambio para... No. Ahí tenemos lo que tenemos como Biblia ahora en sus diferentes versiones, claro, es fiel, ¿no? Ujú. Y ahora viene un poquito, si ya tenemos claro qué cosa podemos o no podemos confiar ahora, ¿qué es lo que dice Jesús de sí mismo? ¿Qué es Mm. lo que dicen o sea, podemos ya entrar un poquito a analizar el fondo del mensaje. Y hemos descubierto que el mensaje es fiel, que lo que escribieron en el primer siglo es las versiones que tenemos, que podemos tener en un celular o en una Biblia física. Ujú. Pero ahora quisiera analizar contigo, ¿qué es lo que dice exactamente de Jesús? Mm. ¿Por qué tenemos que celebrar? ¿Qué celebramos? Sí, claro. La conclusión a la que llegamos es que Jesús es Dios. Entonces, nosotros no estamos celebrando solamente a un mártir, porque no es un mártir alguien que ofreció su vida por los demás, no estamos celebrando un héroe, no estamos celebrando un modelo de vida humana,